Bien, antes de comenzar con alguna pregunta, algunas palabras para dar apertura a este momento. ¿Querés que yo comience? Bueno, muy bien. Yo lo que digo que aquí, a los padres y a quienes nos acompañan, lo que estamos viendo y viviendo es un cambio cultural. Es un cambio cultural absolutamente necesario para abordar los desafíos que tenemos hoy en una sociedad moderna. Aquí en nuestro tema, que sería la red es el propio aprendizaje, acá hay redes que hay que modificar entre los docentes, hay redes que hay que profundizar y modificar entre los propios estudiantes. Hay redes importantes que aquí se plantearon varios ejemplos entre los chiquirines que vienen a la escuela o a los distintos niveles de educación media y su familia. Son nuevos diálogos que generan nuevas culturas para poder decodificar, interpretar y responsablemente asumir la modernidad en la cual vivimos. Por tanto, no solamente es un tema de aprendizaje vinculado a las áreas que tradicionalmente se han manejado en la educación, sino que fundamentalmente creo que es la posibilidad, con esta estructura, de poder claramente abordar una sociedad, la transformación necesaria desde el punto de vista cultural para poder comprender, manejar con responsabilidad y disfrutar los procesos de la modernidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, yo simplemente, acá se dijo toda la tarde la inspiración que algunas cosas dan. Yo creo que la gente, los docentes particularmente, los maestros, los profesores, tienen un potencial gigante y la red y lo conceptual les permitió ir alineando cosas que ya venían haciendo dentro de cierta manera. Y yo creo que ese es el mérito, es de ustedes, o sea, son de ustedes los que están el día a día en el campo, los que están el día a día con los estudiantes, los que encontraron ayuda de alguna manera de cómo profundizarlo. Y en ese sentido yo los felicito y me imagino la satisfacción que ustedes tienen cuando lo ven. Nosotros estamos en el costado, ni que hablar que estamos extremadamente felices porque hay un cambio. Pero los más felices tienen que ser ustedes y sus estudiantes. Así que, como introducción, vamos a las preguntas. Bueno, pasamos a la primera. Bien. Llegó esta y es media picante. Se habla de la robotización, del futuro de los cambios en el mundo del trabajo, de los trabajos que van a desaparecer. ¿Cómo está preparándose la educación para eso? El mundo cambió en estos últimos 10 años de una manera impensable para nadie. El 1 de marzo del 2007, nadie hubiera dicho que el 1 de marzo del 2017 todo lo que está pasando estuviera pasando. Yo lo repito para simplemente que se haga una idea. Prácticamente no existía Facebook, tenía 5 millones de usuarios, hoy tiene varios miles. YouTube no tenía difusión, no existía Instagram, no existía Snapchat, no existía la nube, la famosa nube de la que todos hablamos, no existía el 1 de marzo desde el 2007. Entonces, hay un cambio radical, y ese cambio radical es importante entender por qué se da. Porque por primera vez en la historia de la tecnología, ni el procesamiento ni el almacenaje son un problema. Hoy hay capacidad de procesamiento, yo diría, casi infinito, y hay capacidad de almacenaje casi infinito. Entonces, hay una cantidad de otros problemas que se pueden resolver desde el punto de vista técnico que antes no se podían resolver. Las anécdotas más conocidas son de cómo se le ganó, por ejemplo, simplemente a título ilustrativo, cuando hace muchos años atrás hubo una competencia entre Deep Blue, que era IBM, y Kasparov. Deep Blue le ganó a Kasparov porque tenía a lo que se llama fuerza bruta. Todos los algoritmos posibles, o sea, todos los posibles movimientos los analizaba y en función de eso decía que movía. Cuando este año 3 computadoras le ganaron a los campeones de póker, es porque analizaban sus jugadas anteriores, cómo blufeaban y aprendían a blufear. ¿Estamos frente a un mundo nuevo? Sí. ¿Estamos frente a desafíos? Sí. Pero tampoco estamos, o sea, nosotros tenemos que elegir que queremos estar entre los países que queremos programar, que queremos hacer que nosotros también podamos estar programando, porque todo eso necesita seres humanos programando, necesita seres humanos pensando. El primer cambio para enfrentar eso es salir
en mi modesta opinión, de una educación genérica a una educación de resolver problemas. Porque cuando uno educa a un joven a resolver un problema, le hace aprender de 1000 cosas. Y todo lo demás viene del costado. Si él sabe cómo resolver un problema de química, de física, de la vida real, del medio ambiente, de la construcción, va a aplicar muchas técnicas y va a aprender. Y en este mundo lo que tenemos que hacer es eso. ¿Va a ser un mundo más difícil? Sí, pero digamos, en el 1900, cuando empezó la línea de producción, también cambió la humanidad. Y en los 70, cuando empezó la tecnología y las computadoras, también cambió la humanidad. Yo creo que no hay que generar miedo de que nos vamos a quedar todos. No, no nos vamos a quedar porque docentes siguen teniendo que haber, enfermeros siguen teniendo que haber, médicos siguen teniendo que haber. Simplemente va a haber herramientas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y sí, el docente que tiene mejor análisis de su estudiante va a poder tomar mejores decisiones. Pero el mundo binario de que se acaba la humanidad y se acaba el trabajo, a mí me parece que es parte de una estrategia de polarizar y que me parece que no nos lleva a ningún lado. Sí, claramente. Además, los números objetivamente muestran que en estos años se han generado más puestos de trabajo en el mundo que los que se han perdido. Yo creo que acá hay dos aspectos. Uno que creo que muy bien Miguel lo ha expresado con el hecho de que claramente que van a haber nuevas profesiones y se van a tener que, en una escala muy superior a la que tenemos hoy, personas preparadas, con formaciones que hoy tal vez estén en algunos grupos específicos en el mundo. Tal vez eso hay que socializarlo y parte de la formación científica, tecnológica, es básica para que eso ocurra. Pero hay otro problema, porque resolver problemas no solamente son resolver problemas del trabajo, sino son resolver problemas del trabajo y de la vida, como lugares de convivencia, como lugares donde vamos a tener que manejarnos en forma colaborativa, donde ya los problemas no se van a resolver en forma aislada, donde vamos a tener que comunicarnos y respetarnos a pesar de la diversidad de posibilidades de tener contactos con otros, a pesar de estar aislados en una habitación a través de la internet, a través de las distintas redes que se puedan conformar. Cuando hablamos de resolver problemas, es un cambio de actitud que debe de formarse, porque es necesario para generar un nuevo ciudadano. Un ciudadano que pueda convivir, que pueda interpretar, que pueda interpelar y que pueda desarrollar capacidades, conocimientos, habilidades para poder involucrarse con esas nuevas profesiones que muchas de ellas hoy no las podemos definir porque no las conocemos. O sea, los niños que subieron aquí hablaron, no sabemos qué tipo de profesiones deberán tener para poder asegurar un espacio de trabajo. Por eso la formación transversal, estructural, profunda, como se establece bajo estas modalidades, es absolutamente fundamental para minimizar la incertidumbre y para darnos confianzas a todos, no solo los actores de la educación, no solo ANEP, CEIBAL, sino la sociedad toda. La sociedad toda tiene que entrar en un nuevo rumbo de confianza de cuál debe ser la educación de sus hijos. Muchas veces tenemos problemas porque los chiquillos son fantásticos, pero no son fantásticos al modelo de formación de los años 60 del siglo pasado. Y es una visión que paraliza cualquier tipo de cambio y de transformación. Por tanto, no le tenemos miedo y no debemos de tener miedo a esa expresión. Tenemos que seguir trabajando juntos, pero formándonos todos, no solamente los niños en la escuela y los jóvenes en la educación media, y luego en la universidad. Tenemos que formarnos todos, la sociedad íntegra, para poder abordar, ¿sí? y de alguna manera prepararnos para convivir en esa realidad, ¿no? Hoy algunas personas dijeron también que, bueno, nuestros estudiantes no son los mismos de hace 10 años. Nosotros no somos los mismos, ¿no? Todos tenemos teléfonos inteligentes, o sea, no nos dimos cuenta, pero ya estamos, ¿no? en otra etapa. Sí, yo creo que también este evento y todas las exposiciones han demostrado que estamos ya preparándonos en este camino. Tengo otra pregunta y también si hay alguna pregunta del público, sea bienvenida. Esta la dejó alguien de 17 años, tenía que ir, pero no voy a decir su nombre. Ella está preocupada por la evaluación y se pregunta si los profesores que están estudiando hoy para ser profesores están teniendo un cambio en su formación. Bueno, en realidad tenemos a Luis allá que está escondido debajo de un árbol, que es quien tendría que estar aquí acompañándonos en la respuesta, pero ese es el gran desafío, ¿no? Por eso hoy hablaba de un cambio cultural. No se trata
de buenos ni de malos. Se trata de aceptar que necesitamos todos, los ciudadanos y los profesionales de la educación, por la responsabilidad y la especificidad que tenemos, ¿sí?, avanzar con celeridad en los cambios culturales, por nosotros mismos y por el derecho que tienen los niños y los jóvenes a tener la formación adecuada para abordar ese mundo que claramente ahí los está hoy esperando. La evaluación es clave, la evaluación es absolutamente clave y nosotros tenemos desafíos, tenemos que romper culturas. Tenemos problemas de estas características para socializarlos, porque en realidad los problemas creo que, más allá de las responsabilidades de cada uno, sí tenemos que conocerlos todos. Tenemos chiquilines que nos representan en el mundo y sacan primeros premios en el mundo, vinculados, por ejemplo, a la matemática, a la ciencia. Vienen aquí y todavía algunos aún deben los exámenes de esas mismas asignaturas. No hay una acreditación, una valoración de todo ese trabajo aún en la escala que debería ocurrir. Hay desafíos enormes, no solo para los docentes que se están formando, sino para los docentes que hoy estamos ejerciendo la docencia. Hay cambios que claramente están ocurriendo, pero tenemos que seguir conversando, analizando, pero contribuir a que se provoquen con mayor celeridad. Yo quiero hacer un comentario. No somos un reloj suizo del Uruguay. No somos un reloj suizo del Uruguay que todas las partes se mueven a la perfección. Pero acá estamos hablando de colaboración, ciudadanía, pensamiento crítico. Y estamos pensando, ustedes están pensando, ¿cómo vamos a medir el pensamiento crítico? ¿Cómo vamos a medir si avanzamos en ciudadanía? Lo que es claro es que no tiene sentido hablar de pensamiento crítico y aprender de memoria. Eso me parece que... Ahora, hay que crear... Esto no es un problema de Uruguay. Vayan, recorran el mundo y van a ver que en todo lado están en esta discusión, porque queremos hacer un ciudadano del siglo XXI y después le ponemos test estandarizados con preguntas absurdas, algunas de ellas, que además vienen de hace 40 años. Entonces es un proceso y que solo se va a lograr con la participación del sistema desde el punto de vista de los docentes, desde el punto de vista de los maestros, de la interacción y bajando barreras de miedo. Claro, no es fácil decir cómo medimos ciudadanía, pero tenemos que empezar a discutirlo. Y no solo acá, el sistema, la educación, pero la sociedad. Y esto es algo que la red propone. Docentes, investigadores que en sus prácticas vean, bueno, esto funciona, esto no. Y es lo que estamos haciendo en Uruguay y en los otros 6 países también a los que pertenece a la red. Y sin duda debe haber muchos más que estén en este camino de búsqueda. Perdona, pero me parece importante complementar ahí. Lo dijo hoy Miguel con claridad. Ocurrían muchas cosas interesantes en las aulas uruguayas. Y muchos docentes llevaban adelante prácticas totalmente innovadoras, rompiendo prácticas tradicionales. Esta red lo que ha permitido, además de acercar a compañías, referencias, modelos teóricos para poder trabajar enmarcadamente en ellos, lo que ha ofrecido es habilitado a que todas esas prácticas tengan un carácter institucional. Ha establecido, como lo planteó originalmente Miguel, la oportunidad de que aquellos docentes que cada vez más en sus comunidades, ¿sí?, se animan a modificar las prácticas educativas, se encuentren en esta red, ¿sí?, un abrazo, un acompañamiento, una habilitación, mucho más que un permiso. Y yo creo que en ese sentido, por lo que aquí se planteaba, esto también es importante darlo a conocer. Y esto cada vez crece más, cada vez invita más, porque acá se dijo, existen elementos vinculados a la felicidad, al placer por estar, al placer por encontrarse, al placer por aprender. Y eso no puede tener resistencia de ningún profesional de la educación. Sería absolutamente acientífico y sería absolutamente antinatural que algo de esta magnitud ocurriera en el Uruguay o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bien. El desafío es de comenzar a hacer preguntas que... Esta la hago yo, Creo que es una invitación más que nada a generar o a diseñar preguntas que resistan un Google, ¿no? Una búsqueda rápida en Google. Que muchas veces, como dice Miguel, hacemos preguntas que se contestan con un dato, ¿no? El desafío es ese, buscar preguntas que resistan una búsqueda rápida en Google. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacer? Si no, les damos, bueno, nos despedimos y les agradecemos. En realidad es desafiar a los niños y los jóvenes a que hagan nuevas preguntas. No ordenarles las preguntas, sino que hagan nuevas preguntas. Ese tal vez es el desafío, ¿no? Bien.
Quizás algunas palabras de cierre que quieran. Yo básicamente confío que este es un proceso que no tiene retorno, en el sentido que va consiguiendo cada vez más adeptos, más docentes motivados, más gente repreguntando. La cuestión está en la pregunta y no en la respuesta, como dijiste tú. Y yo me imagino que de acá a unos años va a haber mucho más centros red, que esto va a ser el discurso colectivo de los docentes. Y es como las cosas se hacen. Yo creo que este ha sido un muy buen año para la red. Nos deja a nosotros por lo menos el poder apoyar, estar muy felices y que el reconocimiento de vuelta es a ustedes, que son los que la hacen. Gracias. Y bueno, y por otra parte, perdón. No, y también claramente por otra parte reconocer en todo el conjunto de docentes que cada vez más estamos convencidos, los docentes son agentes de cambio, los docentes son constructores en colectivo de políticas, dejando atrás aquel espacio reducido a que algunos venían y más o menos nos decían qué es lo que teníamos que hacer. Y ahí hay un tema absolutamente relevante. Acá, para los padres, porque quienes están trabajando en esto lo saben, son 1/3 de los centros educativos de primaria y media, ¿sí?, que están desarrollando esta actividad. Es una escala, para un país, una escala enorme, enorme. Por supuesto que la idea es continuar en esto y llegar, ¿sí?, a la globalidad en función de que las demandas de los centros de participar en esto cada vez son mayores y bueno, y generar también los espacios en colectivo entre ANEP y Ceibal para poder dotar del acompañamiento necesario en este proceso. Por tanto, también un saludo a las familias y también invitar a las familias de que ingresen a esta red nueva de aprendizaje para una sociedad más digna, para una sociedad más próspera, pero también para alcanzar algo que dijeron muchos aquí de nuestros niños, una sociedad más feliz. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Miguel y Wilson por acompañarnos hoy.